Muchísimas gracias a vos, Nacho, también, ¿eh? Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema. Ya tenemos aquí en el living a nuestros invitados. Está con nosotros Diego Gorgal, politólogo y especialista en seguridad. Bienvenido. Y Luis Costa, sociólogo y director de Quiddity. Bienvenido también nuestra compañera Martu Rúa. Bueno, recién hablábamos con Lucas de algo tan básico como que para poder prevenir hechos, como que el tren no pueda estar en movimiento con las puertas abiertas, ¿no? Sí, tiene que ver con el servicio de trenes y el deterioro del servicio de trenes en Argentina, en general, el servicio público de transporte en general, en donde no solamente es transportar personas de un punto a otro, sino es transportarlo en determinadas condiciones. Claro. El proceso de desinversión de los últimos 20 años, que no se condice con el proceso de deterioro en términos de seguridad en general y sobre todo sociales en particular de estos 20 años, hacen que la calidad del servicio caiga y las demandas para más que transportarme hayan crecido y suceden este tipo de cosas. Ahora, ¿es posible tener un guardia de seguridad en cada uno de los vagones? ¿Cómo se previene esto? No, bueno, eso depende del sistema. Es decir, la seguridad no brota de una medida, sino de un sistema que previene y determinados hechos y tiene la capacidad de responder ante aquellos que no pudo prevenir. Entonces no es una cuestión de poner un guardia de seguridad o un policía por formación o por furgón, lo que sea. Es decir, hay que pensar en un sistema. El transporte de trenes debiera tener cierta facilidad para controlar quién entra y quién sale, porque uno entra por una estación y se baja en una estación. O así debiera suceder. Claro. Pero cuando te refieres a un sistema o tener un control de quién entra y quién sale, en este caso, por ejemplo, que contaba Lucas, es detectar si una persona drogada entró al... Un sistema significa desde dispositivos de cámaras, por ejemplo, en las estaciones, que puedan tener la capacidad de, ante un hecho, ir para atrás y decir, bueno, ¿dónde subió esta persona? Inclusive cámaras mismo en los trenes, las personas en las estaciones y en las formaciones, la comunicación, para decir, ante una situación en la que está excedido el guardia de seguridad que está asignado a una formación, pueda convocar, inclusive hablar con el maquinista y frenar antes de llegar a la estación y hasta que no esté en la estación el personal convocado. No, es decir, es un sistema. Claro. No hay que pensar... ¿Este tipo de sistemas ya se usan en otras partes del mundo? ¿O qué pensás que para el sistema de transportes argentino sería justamente un sistema adecuado para nuestro tipo de sociedad? ¿Hacia dónde habría que ir? No, el sistema de transporte interurbano, que es Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, tiene un nivel de conflictividad muy grande y además es muy desparejo. Una cosa es el Mitre, muy otra desparejos cosa entre ramales. Sí, totalmente. Si es eléctrico, si es diésel. Si es al oeste, si es al norte. Si es el sur. Sí. Ahí es muy desparejo en ese sentido. Y que sea desparejo significa que el pasajero tiene distintos derechos. La protección de los derechos del pasajero es distinto según donde viva. Claro. Y en aquellos pasajeros de menor nivel socioeconómico más desprotegidos están. Porque son los servicios que peores están. Tal cual. Entonces hay una inequidad muy grande en ese sentido. Ahora, en el caso de Brenda, no en el caso de Lucas, pero sí en el caso de Brenda, el robo fue un celular. Hace un rato hablábamos con Martu de la cantidad de robos que existen a celulares en la Argentina y que la verdad y lamentablemente uno, aunque sea un celular, tiene que tener cuidado de no estar hablando por teléfono ni en la calle ni en ningún lugar público. ¿Cómo se previene esto? ¿Por qué? Bueno, a ver, una cosa me parece importante aclarar, ¿no? Nosotros acá estamos analizando el caso de él y él explica su situación individual, pero el robo de este celular en realidad representa todo un mercado negro, ilegal, a donde va destinado el celular que a él le roban o que le roban a cualquiera, ¿no? Y es un problema creciente en Argentina que necesita atención urgente del Gobierno Nacional, particularmente del Ministerio de Seguridad y de los entes que regulan la comunicación. El mercado ilegal de celulares tiene como tres fuentes básicas de origen. Uno es el robo a personas, por ejemplo, en Argentina local. Y después hay un mercado muy negro de traslado de celulares desde el exterior que se venden, por ejemplo, en páginas web, ¿no? Claro. Que uno puede comprar desde la que tiene mayor
mercado Sí, hasta las perfecto. menores, o sea, es una fuente digamos, de fomento, sin que el comprador lo sepa, de una venta delictiva. Para que sepan en Argentina se venden los mercados, digamos, los celulares robados se venden, o de los que se lo roban a las personas, que después se limpian, se reempaquetan, o si no son provenientes de robos en otros países. También ese celular se limpia, se vuelve... ¿Entran a la Argentina? Sí, y vienen en Argentina, es decir, acopian celulares nuevos, digamos, robados a personas, por ejemplo a mí y a muchas personas más. Cuando tiene una cantidad suficientemente grande, los reempaquetan como si fueran nuevos, les ponen los manuales. Claro, ahí el usuario ya cae pensando que puede ser nuevo. Claro, puede llegar porque a ser inocente la compra. claro, a diferencia Bueno, del pero el mercado... precio, digamos, es Es distinto. más bajo. Es un ¿no? poco Ahí más podrías bajo, pero dudar. tampoco es tan distinto como para que la gente se dé cuenta. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? No te das cuenta. No hay manera. A ver, si el celular está reempaquetado y te lo venden como nuevo, pensás que como lo estás comprando en la web, lo estás comprando más barato. Pero esa es una fuente de origen que a su vez se traslada por América Latina usando las mismas redes de distribución de narcotráfico. O sea, el mismo narcotráfico que hace, diversifica su línea de negocios, ¿no? Entonces, además de transportar droga, transporta celulares. Y la otra fuente son que se venden celulares que también son nuevos, y esos son robos de cargamentos directamente que entran por aduana, y eso ya implica una organización delictiva mucho mayor. Pero quiero decir esto atrás de un episodio que lo analizamos de manera muy puntual, hay un negocio ilegal global de miles de millones de dólares. Claro, pero hoy hablábamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que cambie esto? Una de las formas es que los ciudadanos tomemos conciencia y no compremos un celular que sabemos que es sensiblemente más barato y que sabemos que provino de algún lugar non santo, ¿no? Pero con todo esto que vos nos contás, ni siquiera lo podemos distinguir. No, hay maneras de... todos los celulares tienen como si fuera un número de serie único, que se llama el código email. El email, ¿no? sí. Entonces, todos los celulares nuevos que compramos, cuando uno los enciende, se activa ese celular. Para darte una idea de la magnitud del contrabando, las empresas de Argentina, más o menos 1/3 de los emails que se le activan por mes son de contrabando, o sea, son emails que estaban destinados, por ejemplo, a Centroamérica. ¿Y ahí qué O sea, que hay 1/3 de la demanda del mercado que en realidad estaba destinado a otros mercados no argentinos. ¿Y cuando la empresa lo detecta, qué no puede hace? hacer nada? La empresa está tratando, las empresas en general, entiendo que han llevado los reclamos, pero acá hay muchos problemas que tienen que ver con que el Estado necesita generar plataformas de comunicación de conciencia pública. Colombia es un caso interesante porque hay mucha comunicación, publicidad, por ejemplo, teléfonos que sangran, digamos, es decir, porque hay muertes alrededor de los celulares, como esto que estaban mencionando. Creo que el ENACOM puso una plataforma web donde vos podés ver si tu celular es robado, por ejemplo. Sí, un registro que lanzaron en mayo, pero que no ha tenido una gran difusión. Claro, porque si no le avisan a la gente, adhesión. claro, porque no le avisan a la gente que tiene que chequear. Claro. Entonces, el otro problema es que no sé hasta qué punto, pero ustedes entran a un buscador de online y ponen cómo cambiar mi código email, ahí hasta tutoriales. Y es que... O sea, está... o sea que ni siquiera muy a mano. eso es infalible. No, por eso, es decir, hay todo un proceso que requiere un nivel de conciencia de que la gente compre en los lugares habilitados, que sepan que cuando compran un celular que puede tener un origen no demasiado claro o el vendedor no tiene una trayectoria suficiente como para confiar en él, que tomen ciertos recaudos, ¿no? Ahora, hace un rato, cuando hablábamos con la mamá de Brenda, que es otra de las chicas que le sucedió esto, Martu contaba que ella, por ejemplo, este año le robaron 2 veces el celular, 2 veces de la misma modalidad en el mismo lugar. ¿Cómo puede ser que si cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes, lo vivimos en carne propia, sabemos que en ese lugar se roba de esta manera, no se puede hacer nada al respecto? Lo vivimos y lo vemos, no solo que nos pasa a nosotros, sino que todos nosotros vemos. Y en los mismos lugares y no pasa nada. Tal cual. No es solamente con el robo del celular, sino en general. El delito no está aleatoriamente distribuido en el territorio. Esto no es azarosamente. Claro. Inclusive estadísticamente uno puede más o menos determinar que un porcentaje muy importante de los delitos en general tiene una concentración geográfica muy pequeña. Sin embargo, las policías, las políticas de seguridad tienen una reacción así homogénea o pretenden dar un servicio que cubra todo el territorio, toda la sociedad, que nunca es así porque nunca se puede, y no son inteligentes en cuanto a
a distribuirse en función de la distribución del problema. Eso es así. No obstante, dicho esto, para tener esa información primero tenemos que tener un nivel de denuncia por parte de las víctimas fundamental, alto, y eso significa que el Estado tiene que hacerle fácil a la víctima. Lo hablábamos antes de que ustedes lleguen, ¿no? Porque es muy difícil a veces. Bueno, se hace a propósito. Digamos, es a propósito. Ah, vos decís que es adrede. Uno tarda horas, te tratan mal. El sistema está pensado para disuadir la denuncia. La desalienta. Y eso significa entonces que yo tengo como Estado, al final, un registro de lo que sucede muy pequeño. Para tener mejores estadísticas. Sí, pero no es nada más a los efectos registrales o estadísticos, es Claro. a los efectos operativos. Sí. Dicho esto, aún así sería también difícil, en el caso de los robos a celulares, por la cantidad de robos y de hechos que hay, poder aún así responder a esa demanda. Con lo cual, parte del problema debiera ser reducir ese mercado negro que explicaba Luis. Lo que le pasó a Brenda y lo que le pasan a todos los ciudadanos que ven robado su celular. El ladrón roba el celular no para coleccionar celulares, sino para transformarlo por plata. Claro. Y hay un mercado negro. Es muy similar lo que pasó, lo que está pasando y lo que estamos discutiendo con lo que en su momento eran el robo de autos para reducirlos y sacar autopartes Sí, que totalmente. se vendían. Es lo mismo, pero cambiamos el objeto. Ahí había homicidios. ¿Por qué? Porque significaba robar el auto cuando estaba entrando en una casa y demás. El punto es que hay ese mercado negro por la distancia que hay entre el precio del bien legal y la posibilidad de acceso que tiene la demanda. Claro, clarísimo, clarísimo. Entonces, como sucede con los cigarrillos, como sucede con el alcohol, es decir, todos aquellos bienes de consumo, porque hoy el celular se cambia cada 12 meses. Sí, sí, sí. Es decir, no es es casi un bien de consumo. Sí, 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 totalmente. Cuando artificialmente, en este caso por impuestos, hay un precio por encima, en todos los bienes de consumo se generan mercados negros. Clarísimo. Muchísimas gracias a los tres. Ustedes. Muchísimas gracias. Momento de pausa.